Nunca debí abrir esa puerta, pero lo hice. Cuando decidí mudarme al edificio Los Cedros, lo último que buscaba era complicarme la vida. Solo quería silencio, soledad, un refugio. Después de la muerte de Clara, mi esposa, cualquier lugar era mejor que el departamento donde compartimos 6 años de recuerdos que ahora me perseguían como sombras. La culpa me consumía cada día, y aunque todos me decían que su muerte fue un accidente, yo sabía que no era así. No cuando la última discusión que tuvimos terminó con ella saliendo furiosa y nunca regresando. El apartamento 203 era pequeño, pero suficiente. Los pasillos eran fríos, iluminados por luces intermitentes, y los muros llevaban manchas de humedad que nadie parecía notar. Sin embargo, eso no me molestaba. Al contrario, ese deterioro encajaba con lo que sentía por dentro. Me encerré en ese espacio, tratando de dejar el pasado atrás. Pero el 105 no me dejó. Desde el primer día, esa puerta me incomodó. No sé por qué. Era una más entre muchas, con la pintura descascarada y el picaporte oxidado. No había movimiento, ni sonidos. Parecía abandonado. Sin embargo, cada vez que pasaba frente a ella, sentía la necesidad de mirar, como si algo del otro lado esperara pacientemente. La primera vez que escuché los golpes fue a las 2 de la mañana. 3 golpes, espaciados, secos. Provenían de esa puerta. Me quedé congelado en la cama, conteniendo la respiración, esperando que se detuvieran. Pero se repitieron, una y otra vez. Al día siguiente, intenté preguntar discretamente al portero, don Ernesto, un hombre mayor que parecía tan desgastado como el edificio mismo. ¿El 105? Repitió, frunciendo el ceño. Nadie vive ahí. Está vacío desde hace años. Su tono seco me desanimó de seguir preguntando. Pero esa noche, los golpes continuaron. No sé qué me impulsó a salir al pasillo. Tal vez fue el insomnio, o quizás esa inquietud que se va anidando hasta que necesitas respuestas. Me acerqué con cautela. La puerta del 105 estaba entornada, apenas unos centímetros, dejando escapar una negrura densa que parecía absorber la luz amarillenta del pasillo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «¿Hola?» Mi voz sonó hueca. Silencio. Di un paso más. El aire que salía de esa abertura era pesado, húmedo, con un leve olor a madera quemada y algo más, un rastro metálico, rancio. Estaba a punto de alejarme cuando lo escuché. Un susurro. No era claro, pero tampoco era imaginación. Se arrastraba por el aire, rozando mis oídos. «Ayúdame». Retrocedí, cerrando la puerta con un temblor en las manos. No volví a salir esa noche, pero los susurros continuaron. Los días se volvieron densos. Cada noche, los golpes regresaban, seguidos por susurros que se filtraban a través de las paredes. No eran solo sonidos, eran palabras, gemidos, llantos, y entonces comenzaron a aparecer cosas. Primero fue un pequeño zapato infantil en la puerta de mi departamento, viejo, polvoriento. Al día siguiente, encontré un mechón de cabello en el pasillo, tan negro y fino que parecía de una muñeca. Pero no había niños en el edificio, no en esos pisos. Una noche desperté con la sensación de no estar solo. Me incorporé lentamente, sintiendo un peso en el aire. La puerta de mi departamento estaba abierta. No entreabierta, abierta de par en par. Me levanté temblando, con el estómago revuelto. Me acerqué, pero el pasillo estaba vacío. Solo el silencio. Hasta que vi las huellas, pequeñas pisadas húmedas que comenzaban en la entrada y se dirigían hacia el interior de mi apartamento. Seguí el rastro hasta la sala. Ahí, sobre la mesa, había una fotografía. No era mía. Era una foto antigua, amarillenta por el tiempo. Una mujer sostenía a un niño. Ambos sonreían frente a la cámara, pero detrás de ellos, difuso, se veía la silueta del edificio.
Sentí como la sangre me abandonaba el cuerpo. La mujer de la foto era Clara, pero eso no tenía sentido. Clara nunca estuvo aquí, nunca supo de este lugar. Mi mente comenzó a fragmentarse. Las noches se volvieron eternas, plagadas de murmullos que no podía comprender. Sombras que cruzaban por el rabillo de mis ojos. Luces que parpadeaban justo cuando trataba de ver mejor. Fui a buscar a don Ernesto de nuevo. ¿Quién vivía en el 105? Pregunté con desesperación. El viejo me miró largo rato antes de suspirar. Una mujer y su hijo. Hace años. Hubo un incendio. Dicen que el padre fue el responsable. La mujer murió calcinada. Nunca encontraron al niño. Algunos dicen que nunca salió. Volví al 105. No sé si fue culpa o desesperación, pero necesitaba saber. Golpeé la puerta, llamé, grité. Nadie respondió, hasta que la puerta se abrió sola. Dentro, todo estaba cubierto de ceniza. Las paredes quemadas, el aire espeso, y en el suelo, un cuaderno infantil carbonizado. Lo recogí con manos temblorosas. En la primera página, escrito con torpeza, leí: Papá dijo que mamá se va a dormir para siempre. El resto del cuaderno eran dibujos, casas en llamas, figuras humanas tachadas, y en la última página, un dibujo de una puerta negra, la del 105. Entonces entendí. No era solo una historia del pasado, era un ciclo, un eco, algo que se repetía. Y ahora, era mi turno. Esta noche, escucho golpes en mi puerta, golpes suaves, rítmicos, y un susurro se desliza bajo la rendija. Papá, no tengo hijos, nunca los tuve, pero sé que si abro, nunca podré cerrar esa puerta. Y si algún día pasas por el edificio Los Cedros y ves una puerta entreabierta, no entres, no mires, no escuches, porque yo sigo aquí, esperando. Aquel lugar me eligió. No fui yo quien lo buscó. Recuerdo perfectamente el día que encontré el anuncio. Casa en venta, precio accesible, ubicación aislada. Las fotos eran oscuras, poco claras, pero mostraban una construcción antigua, de esas que parecen cargadas de historias. A nadie le pareció extraño que alguien quisiera vender tan barato una casa tan grande, tan apartada. Pero a mí no me importó. Necesitaba alejarme de todo. Después del accidente, todo perdió sentido. Mariana, no puedo ni pensar en su nombre sin sentir que algo me estruja el pecho. La forma en que la perdí fue injusta, absurda. Esa mezcla de culpa y vacío me perseguía día y noche. No podía quedarme en la ciudad. Cada rincón, cada esquina, me recordaba a ella. Por eso, cuando vi ese anuncio, sentí que debía irme. La casa estaba a las afueras de un pueblo casi olvidado. Rodeada de árboles altos y espesos, parecía apartada del mundo. Los caminos eran de tierra, irregulares, y al acercarme, noté que no había otras casas cercanas, salvo por una vieja construcción al lado, aún más deteriorada. Al entrar, un aire frío me golpeó. No era el típico olor de humedad de una casa abandonada. Era más denso, más pesado, como si el aire mismo llevara años atrapado, fermentando memorias que no querían ser recordadas. Las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras, y la madera crujía bajo mis pies. Sin embargo, había algo acogedor en el silencio. Me decía a mí mismo que esa tranquilidad era lo que necesitaba, que aquí podría empezar de nuevo. Pero no fue así. La primera noche fue inquieta. No pude dormir. La casa tenía demasiados sonidos. Susurros del viento entre las grietas, el crujir de la madera, golpes lejanos que no sabía si venían de afuera o de dentro. Atribuí todo a mi nerviosismo. Hasta que escuché los golpes. 3. Secos. En la pared junto a mi cama. Me senté de golpe.
Miré el reloj, 3:03 de la mañana. El silencio volvió, pero sentí una opresión en el pecho. Me levanté, inspeccioné la casa, pero todo estaba cerrado. Me convencí de que era el viento o el movimiento natural de la estructura. La noche siguiente, los golpes regresaron. 3. Esta vez, un susurro los acompañó. No hagas ruido. Sentí como la piel se me erizaba. La voz era baja, arrastrada, como un aliento helado pegado a mi oído. Corrí a encender todas las luces. Revisé cada rincón. Nada. Pensé en marcharme, pero algo me retenía. ¿Miedo? ¿Curiosidad? No lo sé. Al día siguiente, decidí explorar el sótano. La puerta estaba oculta tras un mueble pesado, como si alguien hubiera querido mantenerla sellada. El aire que salió al abrirla era frío y húmedo. Bajé con la linterna en mano, y mis pasos levantaron polvo acumulado durante años. No había nada, salvo una pared diferente. Ladrillos más nuevos, mal alineados, como si hubieran sido colocados con prisa. Me acerqué, y entonces lo escuché. Golpes. 3. Venían desde dentro de la pared. Me quedé paralizado. Luego, un murmullo casi inaudible. Ayúdame. No sé cómo subí corriendo las escaleras. Bloqueé la puerta del sótano. Esa noche, los golpes se trasladaron a las paredes de mi habitación. No dormí. Decidí buscar respuestas. En el pueblo, nadie quería hablar. Hasta que un anciano, don Ernesto, me miró con seriedad. Esa casa, mejor váyase. ¿Qué pasó allí? Una familia vivía ahí. El padre, algo pasó con él. Dicen que enloqueció. Desaparecieron todos. La policía nunca encontró cuerpos. Pero, los que se quedaron demasiado tiempo, escuchaban cosas. Volví a la casa sintiéndome observado. El ambiente era más pesado. Y entonces comenzaron a aparecer objetos. Un zapato infantil en la escalera. Un osito de peluche cubierto de polvo en el salón. Y en mi cama, un dibujo, hecho con crayones. Una casa en llamas. Y frente a ella, un hombre, sin rostro. Esa misma noche, desperté con un susurro. Estás haciendo mucho ruido. La puerta de mi habitación estaba abierta. Me levanté lentamente. En el pasillo, una figura pequeña. Un niño. Estaba de espaldas. ¿Hola? Pregunté. El niño giró lentamente la cabeza. Su rostro estaba cubierto de ceniza, y sus ojos eran dos pozos oscuros. Sonrió, y corrió hacia mí. Cerré la puerta de golpe. Desde el otro lado, escuché el susurro. Ahora es tu turno. Esa noche no dormí. Al amanecer, bajé al sótano decidido a terminar con esto. Derribé la pared de ladrillos. La tierra detrás era blanda. Escarbé con las manos hasta encontrar algo. Huesos, pequeños. Y entonces, una mano helada sujetó mi muñeca. Una voz infantil susurró. ¿Por qué nos olvidaste? Los recuerdos me golpearon. No era la primera vez que veía esa casa. Yo ya había estado aquí. Esa familia. Yo fui el responsable. La casa me llamó de vuelta. Y ahora estoy atrapado. Cada noche escucho los pasos. Los golpes. 3 golpes. Y la voz que me llama. Ahora entiendo. Esta casa no me pertenece. Yo le pertenezco a ella. Jamás pensé que mudarme sería un error. Pero lo fue. Cuando me mudé a esta casa, buscaba silencio. Paz. Después del accidente que le arrebató la vida a Valeria y a nuestra hija, Luna, no soportaba seguir en el mismo lugar. Todo me recordaba a ellas, las tazas de café alineadas en la cocina, las fotos en los marcos, el aroma de su perfume que aún flotaba en el aire. Me asfixiaba, así que decidí empezar de nuevo. Me alejé de la ciudad, de los amigos, de todo.
Elegí esta casa por su aislamiento. Una construcción antigua en un vecindario tranquilo, donde las casas se extendían separadas por cercas de madera y jardines descuidados. Parecía el refugio perfecto. Sin embargo, desde el primer momento, supe que algo no estaba bien. La familia de al lado. Los vi cuando llegué. Eran 5. Un hombre alto y delgado, de ojos hundidos y piel pálida, una mujer de cabello largo y oscuro, y 3 niños. Ninguno sonreía. Ninguno hablaba. Solo me miraban desde la verja de su jardín. Era como si hubieran estado esperando mi llegada. Intenté ser cordial. Hola, soy Gabriel, acabo de mudarme. Silencio. La mujer inclinó levemente la cabeza, pero no respondió. Los niños se quedaron quietos, con los ojos fijos en mí. Me incomodó, pero supuse que eran personas reservadas. No todos son abiertos con los nuevos vecinos. Pero con el tiempo, empecé a notar cosas. Nunca los vi salir de casa. Nunca los vi encender las luces. Sin embargo, siempre estaban ahí, observándome desde las ventanas. Especialmente el niño más pequeño. Sus ojos eran 2 pozos negros, fijos en mí. Al principio pensé que era mi imaginación. Estaba solo, vulnerable, con la mente cargada de recuerdos. Pero entonces comenzaron los ruidos. Golpes suaves en la pared que compartíamos. Ruidos de pasos, pero no del tipo habitual. Eran arrastrados, lentos, como si alguien caminara descalzo sobre el suelo de madera. Una noche, desperté a las 3 de la mañana con un sonido sordo. Provenía del jardín. Al mirar por la ventana, sentí que el corazón se me detenía. Los 3 niños estaban ahí. Jugaban en el columpio oxidado, balanceándose suavemente. No hacían ruido, solo me miraban. Bajé de inmediato, salí con una linterna y revisé todo el patio. No había nadie, solo las cadenas del columpio que aún oscilaban. Después de eso, las cosas empeoraron. Una mañana encontré en la mesa de la cocina un dibujo, un garabato infantil. Mostraba una casa en llamas y, frente a ella, un hombre de pie. Sin rostro, el papel estaba cubierto de cenizas. Intenté convencerme de que era una broma. Pero, ¿cómo había llegado eso a mi casa? La puerta estaba cerrada, las ventanas aseguradas. Fui a hablar con el portero del vecindario, don Mateo, un hombre mayor que parecía conocer todos los secretos del lugar. Don Mateo, ¿sabe algo de la familia de al lado? Nunca salen, pero los he visto en mi jardín. Don Mateo me miró fijamente. Su expresión se endureció. ¿La familia? Hijo, ahí no vive nadie. ¿Cómo que no? Los vi. He oído ruidos. El hombre suspiró pesadamente. Hace años, esa casa se incendió. Murieron todos. Dicen que fue el padre. Encerró a la mujer y a los niños antes de prender fuego. Nadie habla de eso aquí. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Esa noche, los golpes regresaron, pero no desde la pared. Venían de dentro de mi casa, golpes suaves, constantes, desde el armario de mi habitación. Tomé un cuchillo de la cocina y me acerqué lentamente. Abrí la puerta del armario. Vacío, pero en el suelo había otro dibujo. Esta vez era mi casa, y dentro de ella, una figura oscura observando desde la ventana. Los susurros comenzaron después. Al principio, eran murmullos lejanos, palabras incomprensibles. Luego se hicieron más claros. Nos quemaste. Corrí a encender todas las luces. Tomé las llaves. Estaba decidido a irme. Pero la puerta no se abría. La llave giraba en el aire, pero la cerradura no cedía. Entonces vi las sombras. En el reflejo del vidrio, detrás de mí, estaban ellos. La mujer, pálida, de ojos vacíos, y los 3 niños, inmóviles, observando. Giré lentamente, pero no había nadie. Solo el eco de sus respiraciones. Esa noche, no dormí.
Al amanecer, busqué ayuda. Fui a la comisaría, pero nadie quiso escucharme. Había algo en sus miradas, como si supieran de lo que hablaba, pero eligieran callar. Volví a casa. No sabía qué más hacer. La encontré en silencio, hasta que noté algo diferente. Sobre la mesa del comedor había un álbum de fotos. No era mío. Lo abrí con manos temblorosas. Fotos antiguas, borrosas, pero en cada una de ellas estaba yo, sentado en el jardín, caminando por el pasillo, durmiendo en la sala, pero no estaba solo. Ellos estaban conmigo, y en la última página, una foto en blanco y negro. La casa, en llamas, y una figura de pie frente a ella. Yo. Entonces escuché la puerta abrirse lentamente detrás de mí. Sentí su respiración helada en mi cuello. Una voz susurró: «Ahora te toca a ti». No sé si esto es un castigo. No sé si alguna vez fui parte de esa familia. Pero ahora no puedo salir. Ellos están aquí, esperando. Y yo ya no soy el dueño de esta casa. Cuando vi el anuncio, parecía la oportunidad perfecta. Una casa antigua, espaciosa, rodeada de árboles, en un vecindario tranquilo y apartado de la ciudad. El precio era sospechosamente bajo, pero en ese momento no me importó. Después de mi divorcio y de perder a mi madre por una enfermedad larga y dolorosa, solo quería alejarme de todo. Un lugar silencioso, donde pudiera recomponerme, sin nadie que me conociera, sin recuerdos que me persiguieran. La casa parecía esperarme. Vieja, de madera oscura, con ventanas altas y un porche que crujía al caminar. Estaba aislada, con una cerca de hierro oxidado que rodeaba el jardín, ya cubierto de maleza. Al fondo, podía ver la silueta de otra casa, más deteriorada, como si el tiempo la hubiera olvidado. El primer día fue tranquilo. Coloqué mis pocas pertenencias, limpié el polvo acumulado y paseé por las habitaciones vacías. Pero había algo, un silencio demasiado espeso, como si las paredes guardaran un secreto. Esa noche, no pude dormir. Me desperté varias veces sintiendo que algo me observaba. Atribuí la incomodidad a los ruidos típicos de una casa vieja, madera que cruje, el viento golpeando las ventanas. Pero entonces escuché los golpes, 3 golpes secos, en la pared junto a mi cama. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Esperé. Nada. Tal vez fueron los tubos, pensé. La casa era antigua, seguro las paredes se expandían con el frío. La noche siguiente, los golpes regresaron. 3. Y luego, un susurro. «No hagas ruido». La voz era baja, rasposa, apenas un susurro, pero clara. Me levanté sobresaltado, encendí todas las luces y recorrí la casa. No había nadie. Todas las puertas y ventanas estaban cerradas. A la mañana siguiente, salí a observar la casa de al lado. Estaba más deteriorada de lo que pensé. Las ventanas rotas, las paredes cubiertas de grietas. Sin embargo, sentí una presencia, un peso en el aire, como si alguien me mirara desde la oscuridad. Decidí preguntar a un vecino. Un hombre mayor, don Ernesto, vivía unas casas más abajo. ¿La casa al lado de la mía? Pregunté. Ernesto me miró con seriedad. Esa casa lleva vacía más de 20 años. Nadie vive ahí. Pero, ¿por qué? El hombre suspiró. Una familia vivía ahí. El padre, dicen que enloqueció. Mató a su esposa y a sus hijos. Nunca encontraron los cuerpos. Desde entonces, nadie se queda mucho tiempo en esa casa. Dicen que se escuchan cosas. Volví a casa con un nudo en el estómago. Esa noche, antes de dormir, aseguré puertas y ventanas. Me armé con un cuchillo de cocina. Pero los golpes regresaron, más fuertes, y no solo en la pared. Venían de dentro de la casa. Escuché pasos,
Pisadas lentas, descalzas, arrastrando los pies sobre el suelo de madera. Bajé lentamente las escaleras, con el cuchillo temblando en mi mano. La puerta del sótano estaba abierta. Yo no la había abierto. Un olor a humedad y hierro oxidado emanaba de allí. Bajé con cautela, iluminando el camino con la linterna del teléfono. El sótano estaba vacío, salvo por algo en la esquina. Un viejo baúl cubierto de polvo. Me acerqué y lo abrí. Dentro, encontré muñecos rotos, osos de peluche desgarrados y un álbum de fotos. Lo abrí lentamente. Fotos de niños, sonrientes, en la casa, pero había algo extraño. Las caras de los padres estaban borrosas, como si hubieran sido rasgadas o quemadas. En la última página, una foto de la casa en llamas. Y frente a ella, la silueta de un hombre. Sentí un escalofrío. El baúl comenzó a moverse, como si algo golpeara desde dentro. Cerré de golpe la tapa y salí corriendo. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché el llanto de un niño. Provenía del pasillo. Me levanté lentamente, con la garganta seca. Vi una figura al final del pasillo. Era un niño. Estaba de espaldas, con la cabeza baja. Su ropa estaba sucia, desgarrada. ¿Hola?, pregunté, con voz quebrada. El niño levantó lentamente la cabeza. Su rostro estaba cubierto de cenizas, y sus ojos eran dos huecos negros. Corrió hacia mí. Cerré la puerta de golpe. Desde el otro lado, escuché el susurro. Ahora te toca a ti. Esa noche no dormí. Al amanecer, encontré en la puerta de mi habitación un dibujo, hecho con trazos infantiles. La casa, en llamas, y una figura en la ventana. Yo comprendí que no podía escapar. La casa me había atrapado. Ahora escucho golpes, pero ya no son en las paredes. Son en la puerta de mi habitación. 3 golpes, y el susurro. Ahora es tu turno. Y sé que, si abro la puerta, nunca podré cerrarla de nuevo.